Vamos a pedirle a Dios que pues nos dé entendimiento. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe y esté con nosotros para que nos dé discernimiento, entendimiento y ponga en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, en esa ocasión pasada estuvimos hablando de un pueblo escogido. Dios había escogido un pueblo y tenía un propósito con ese pueblo. No sé si lo recuerdan. ¿Cuál era el propósito de Dios para con ese pueblo? Un pueblo que sacó de Egipto. La intención era que fuera un pueblo santo, un pueblo especial. Y le dijo: y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes, gente santa. Ese era el propósito de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Y nosotros hablábamos de que ese pueblo, para cumplir con una tarea para la cual Dios lo había llamado, nos hicimos la pregunta de que si estaban preparados para esa tarea. Y resulta que Moisés presentó unas preocupaciones con ese pueblo. Y ahí están expresadas. Moisés pensó en las dificultades que habría de encontrar en la ceguera, la ignorancia y la incredulidad de su pueblo, entre el cual muchos casi ya no conocían a Dios. Un pueblo que había estado esclavo en Egipto por más de 400 años. Ya ni siquiera se acordaba de quién era Dios. Pero el Señor lo había llamado para una obra especial, para que fueran un pueblo santo, una nación de sacerdotes. Moisés, en el desierto, había estado orando por este pueblo, por la aflicción que sabía que estaba pasando. Y dice en la cita de abajo, en Patriarcas y Profetas, página 234, que durante su esclavitud los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. Evidentemente el pueblo no estaba preparado. Pero también hablábamos en esa ocasión de que ese pueblo necesitaba instrucción, necesitaba corrección, necesitaba enseñanza. En otras palabras, ¿qué necesitaba? Reforma. Una palabra que muchas de nuestras iglesias no se anda escuchando, y de hecho es una palabra que puede causar alboroto, ya lo hablamos en aquella ocasión. Pero un pueblo que necesitaba instrucción, un pueblo que necesitaba corrección, un pueblo que necesitaba enseñanza. ¿Qué iba a hacer Dios para lograr eso? ¿A quién necesitaba? Pues habíamos dicho que necesitaba a los profetas. Y es aquí donde en esta mañana vamos a tratar de expandir un poco ese tema. ¿Cuál es la importancia de los profetas? ¿Por qué los profetas son importantes para el pueblo? Pero también vamos a ver qué hizo Israel con esos profetas. Y por último vamos a aprender las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel por no escuchar a los profetas. Y vamos a empezar mirando qué dice la Biblia acerca de las profecías, de los profetas. Dice Deuteronomios 18:35,
profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿A él qué? A él oiréis. El Señor dio una instrucción clara a su pueblo, y ya sabemos que hay una frase muy popular de Jesús, que todos la sabemos: no hay profeta en su tierra. ¿Y por qué no hay profeta en su tierra? Si Él acaba de decir, por instrucción del profeta Moisés, al pueblo de Israel, que de en medio de sus hermanos iba a levantar profeta. ¿Por qué es que no hay profeta en su tierra? Exactamente, Deuteronomio 18:15. Oh, 18:15, perdón, que aquí se ve más pequeña las letritas se ven aquí más pequeñas y parece que los lentes no me están ayudando. Pero aquí vemos que el Señor dijo que iba a levantar profeta. Y no solamente dijo que iba a levantar profeta, sino que dijo, y esto lo encontramos en 2 de Crónicas 20:20, les dijo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué cosa? Seréis prosperados. Y seréis prosperados. Ahora hay una corriente de un evangelio de la prosperidad que no escucha a los profetas. Y yo pregunto, ¿cómo es eso? Porque para prosperar, dice las Escrituras, que debemos de creer ¿en qué? En los profetas. En 1 de Tesalonicenses 5:20 nos dice: no menospreciéis las profecías. En esa Biblia hebrea que yo estaba leyendo un verso hace un momentito, dice: no menosprecien los mensajes inspirados. Y quiero que lo entiendan así, porque más adelante quizás entenderemos por qué la inspiración va a ser parte de lo que tiene que ver con el tema. También le dijo, y fue nuestra lectura bíblica, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el hombre más sabio que ha pisado esta tierra y que nos dejó 2 libros, en uno de ellos, llamado Proverbios, escribió lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquí quizás no hay gente de campo y quizás no sepa si le explico lo que significa un caballo desbocado. Pero quizás pueden entender lo que significaría un carro cuando se le van los frenos. Es eso lo que sucede cuando el pueblo no tiene profecías. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y ustedes se preguntarán, ¿no será así como anda el pueblo de Dios en estos momentos? Dice esa misma Biblia Kadosh, la cual hace una traducción directa del hebreo, dice: no habrá intérprete a una nación pecadora. Aquí está hablando, en otras palabras, está hablando de que no habrá interpretación bíblica, profética, para una nación que vive en pecado. Confíen
en los profetas y prosperarán. No menosprecien los mensajes inspirados. Tenemos la palabra profética más clara, a la que ustedes harán bien si ponen atención. Ahí nos hace una referencia a Daniel, la cual no está, porque a veces no es bueno ponérsela tan fácil que ustedes nada más lean ahí. Vamos a comer Biblia. Daniel 9. En Daniel 9 encontramos una experiencia que tuvo el profeta Daniel y dice lo siguiente, empezando en el verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, escúchese bien aquí, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El profeta Daniel necesitaba quizás algo de otro profeta. Él mismo era profeta, pero no obstante, el profeta entiende claramente lo que las palabras están escritas y el consejo divino dicen, que confíen en los profetas, que no menosprecien esos mensajes, que tenemos una palabra profética clara. Y él va a las escrituras y dice que con ayuno miró atentamente la profecía dada a Jeremías con relación a los 70 años. Dice en el verso 5, hemos pecado. No sé si a ustedes les choca la razón de que él diga hemos pecado, porque sabemos que Daniel era un ¿qué? Un hombre muy, no solamente amado, sino muy amado. Y nosotros sabemos que de todos esos israelitas que fueron llevados cautivos, solo 4, incluyendo a Daniel, se mantuvieron firmes. Daniel podemos entender que no había pecado. ¿Y por qué él dice aquí hemos pecado? Hay una razón clara y nosotros debemos entenderla. Daniel era parte del pueblo y la mayoría había pecado. Y por eso él se incluye, porque como nación él era israelita. Y aclaro esto para que nosotros como adventistas, a pesar de no nos creamos, que como adventistas no tenemos también que entender que hemos pecado, aunque yo no lo haya hecho, porque yo pertenezco al pueblo adventista. Y si el pueblo adventista está en apostasía, yo no debo venir a quererme lavar las manos. Daniel no se las lavó. Dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. ¿Qué dice Daniel? No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Pero ya vimos las advertencias. Ya vimos que el Señor le dijo, levantaré profetas de tus propios hermanos. Cree, confía en los profetas, no menosprecies la profecía. Porque la palabra profética que tenemos es la más clara, es la más segura. Y ustedes hacen bien ¿en qué? En prestar atención.
Pero aquí dice Daniel, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dice el 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Y mire a quién incluye. De nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. El no escuchar, el no estar atentos a la profecía, el no creer en los profetas, el menospreciarlas. ¿Contra quién pecamos? Contra Jehová. Contra Jehová. Lo dice claro. Sí. Dice el verso 15. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Una nación que fue llamada para ser santa, para ser especial, para ser un reino de sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Pecando, obrando impíamente, a pesar de las advertencias. Deuteronomios 28. Vamos a ir rapidito a Deuteronomio 28. Y en 28 no me voy a detener mucho porque el tiempo corre y yo tengo mala suerte porque hay dos cosas que casi siempre me suceden. El tiempo me traiciona, el tiempo que me queda es poquito o la iglesia casi nunca está como debería estar para escuchar un mensaje tan importante como este. Bien, dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una promesa por estar atentos a las profecías. Hay una promesa aquí grande. Dice aquí en el verso número 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo. ¿Saben por qué digo esto? Porque mucho de lo que es el mensaje de salir al campo, muchos no le están prestando atención. Y algunos de los que ya sí han salido han tenido fracasos en el campo. Porque bendito serás en el campo si tú guardas atentamente las palabras de Jehová. Dice el verso número 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo, suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cuándo te vendrán todas estas bendiciones? Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y andes en sus caminos. Y no es cosa grande, es una promesa. Dice, como te lo ha jurado. El Señor mismo juró que te iba a ir bien en todo si escuchas su palabra, si la pones en práctica, si obedeces a los mandatos del Señor. Yo les invito a que lean este capítulo 28 de Deuteronomio un poquito más detenidamente en sus casas, porque no tenemos tiempo para leerlo completo ahora. El tiempo me traiciona. Salto al 13. Te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios. Y dice el 14, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero tienes que prestar atención, tienes que andar en mi camino. No te apartes de mi palabra, ni a diestra
ni a siniestra. ¿Y qué dice el verso número 15? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, ¿qué cosa? Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios dice en su palabra que sus pensamientos son de bien. Él no quiere el mal para ti, Él no quiere el mal para mí. Y aquí cuando habla de que hay bendiciones por seguirle y hay maldiciones por apartarse, no quiere decir que Él nos maldice. Esas son las consecuencias de nuestras propias elecciones. Porque Él es claro cuando dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Y es bueno que tengamos en cuenta que hay solamente dos caminos. Hay una lucha que se inició en el cielo y solamente hay dos enemigos. Ahí está el bien, está el mal, está Dios, está Satanás. Si no estás con Dios, entonces las maldiciones te vienen no porque Dios te maldijo, sino porque Satanás no quiere el bien para ti, no quiere el bien para mí. Anda como león rugiente buscando. La palabra del Señor es clara. Volteamos la página y leemos el 45. Vuelve y dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. (58 al 61) dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo el nombre glorioso y temible, no sé en su Biblia, pero en la mía está todo mayúscula. La mía también. Es un nombre ¿cómo? Glorioso y temible, Jehová tu Dios. Amén. Entonces, si no cuidares de poner atención, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Traerá sobre ti todos los males de Egipto y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Vuelvo y pregunto, ¿es importante la profecía? ¿Es importante prestar atención a los profetas? ¿Es importante escuchar la voz de Dios? Porque Dios habla a través de ¿quién? Lo vimos en el tema pasado. Dios habla a través de sus profetas. Si nosotros vemos, rápidamente voy a leer solamente lo que dice Apocalipsis 1.1. ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? Aquí vamos rapidito. Apocalipsis 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo. Es Dios el que da su palabra y la envía a través de su mensajero. Esa palabra que él mandó a través de Juan, ¿no fue para su pueblo? Y Dios advirtió y Dios nos dice que debemos escuchar, que tenemos la palabra profética más segura, que lo mejor que hacemos es prestarle atención, porque si no, ya vimos todas las cosas que pueden suceder. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Israel con los profetas? Dice Primera de Reyes 22 al 28. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías era el profeta,
y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey, echa a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Saben qué pasaba con Micaías? Micaías era profeta de Dios, pero el rey lo mandó ¿a qué? A encarcelar y a darle, ¿sabe qué significa pan de angustia y agua de aflicción? Es decir, dale poquita agua, dale poquito pan, más bien tortúralo, que pase hambre hasta que yo vuelva. Porque él iba a la guerra y él no iba a regresar inmediatamente. Sabemos por las escrituras que en las épocas de guerra, esas guerras solían durar, esa campaña solían durar 2 y 3 meses. Y esos 2 y 3 meses pudo haber durado Micaías con poquita agua y con poquito pan. ¿Qué más hizo Israel con los profetas? Está registrado en Primera de Reyes, capítulo 22, 4 al 8. Y dijo Acab a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Estaba el rey Josafat claro con lo que había que hacer. Yo te ruego que consultemos ¿a quién? La palabra de Jehová. Entonces el rey reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pero Josafat, un rey muy observador, muy dado a hacer las cosas como Jehová mandó, encontró que aquí había algo raro. 400 profetas. Normalmente nosotros vemos en la escritura que hay un profeta. Aunque había escuela de profetas en donde había muchos profetas, pero este rey tenía 400 profetas y esos profetas no eran de Dios, esos profetas eran de Baal. Por eso dice Josafat nuevamente, y dijo Josafat, hay aún, oígase bien, hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos. Él sabía que los profetas no abundaban tanto. Él sabía que los profetas eran pocos y por eso, a pesar de ver estos 400, le dice, no hay aquí todavía algún, porque él sospechó de que esos no eran de Jehová, lo tenía claro. Y si ustedes leen Primera de Reyes 22, se van a dar cuenta, y ahorita vamos a ver un poquito con relación a este muchacho, a este que le dijo al rey, ve. El rey de Israel responde a Josafat cuando le dice que si todavía no hay aún un hombre, un profeta de Jehová, dice, el rey respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco. ¿Fue eso lo que mandó Dios a hacer con sus profetas? ¿Pero y por qué lo aborrecía? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, no hable así el rey. Del profeta de Dios, no hable así. ¿Qué había dicho? Yo lo aborrezco. No me profetiza bien, me profetiza mal. ¿Y por qué le va a profetizar mal? Porque no. Si yo estoy andando bien, me va a ir bien. Pero si estoy andando mal, ¿me va a profetizar el profeta bien? Es como la matemática. Más por menos que da. Menos. No puede haber bendición
si tú no estás cumpliendo con los requisitos que Dios te mandó. Entonces, se acercó Sedequías. Sedequías es el que le dijo a Acab, ve, sube, vete a la guerra. Este Sedequías, ¿qué hizo con Micaías? Dice que lo golpeó en la mejilla. En lenguaje dominicano, le dio una pecosá. ¿Por qué? Mire lo que le dice. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Se puso guapo. ¿Por qué? Porque Micaías dijo lo contrario a lo que dijeron los 400. Se enojó de tal manera que fue y lo golpeó. Y este Sedequías, ahí en el capítulo 22 de Primera de Reyes, registra que se había hecho una cuestión que tenía 2 cuernos. Ya entendemos por qué cuando Josafat lo vio, sabía que este no era un hombre de Jehová. ¿Qué más hizo Israel con los profetas? Jeremías registra lo siguiente. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oiga bien, este no era uno cualquiera, este era príncipe y presidía la casa de Jehová. Vamos a decir que era un dirigente de alto rango, ¿verdad? Dice aquí, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en un cepo. Dice que ese cepo estaba ¿dónde? En la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Preso en la misma casa de Jehová. Por profetizar cosas que al sacerdote no le agradaban. ¿Y por qué menciono lo del este anterior que presidía este mismo sacerdote que presidía como príncipe? Cuando Dios hablaba a Israel, ¿a través de quién hablaba? ¿A través de Aarón? Hablaba a través del profeta Moisés. Y el profeta Moisés le daba las instrucciones al sacerdote. Y cuando bajaba lo vemos, y hay muchos ejemplos, cuando él bajaba, ¿qué hacía? Llamaba a Aarón, que era el sacerdote, llamaba a los ancianos, que eran los líderes, y a los príncipes de las tribus, y le daba ¿qué? La instrucción que Dios tenía para el pueblo. Pero aquí los sacerdotes se están tomando un puesto y los príncipes se están tomando un puesto, un lugar que no le corresponde. ¿Qué hizo este? Mandó a apresar a Jeremías. ¿Qué hizo el otro? Abofeteó a Micaías. ¿Qué más hizo Israel con los profetas? Dice aquí, esta vez volvemos a Segunda de Crónicas. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta. No envió 400. ¿Cuánto envió? Un profeta. Que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Están intentando entender lo ilógico que significa esto? Este rey Amasías viene y adopta a los dioses de una nación que él mismo derrotó. Si esos dioses no pudieron proteger a esa gente, te va a proteger a ti. Y hablándole el profeta estas cosas, ¿qué hizo Amasías? Le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? ¿Por qué quieres que te maten? ¿Qué estaban haciendo Amenazando al profeta de Dios. Amenazándolo de muerte. Pero ya le ha comentado que el profeta, Dios le da instrucción al profeta y el profeta al sacerdote, a los líderes, a los reyes y a todo el mundo. Pero aquí vemos que los sacerdotes y los reyes se le quieren imponer al profeta
cuando el profeta no está profetizando, no le está diciendo lo que ellos quieren oír. Y no es eso lo que pasa mucho en nuestro medio, que cuando no decimos lo que a la gente le agrada, nos bajan del púlpito. Yo les comenté que porque yo predicaba fuerte, a mí me bajaron del púlpito y me sentaron en una banca por mucho tiempo. Yo estoy predicando de mí, estoy hablando por mí o estoy leyendo las escrituras. Entonces no pueden tomársela conmigo, échenle la culpa a Dios, que fue quien inspiró esto. Ahí no dice segunda de Aquí está diciendo segunda de Crónicas 25, 15 y 16. Aquí no estoy diciendo yo, no estoy hablando yo. No dice segunda de Vito 15, 15 ahí. 25, 15 y 16. Y dice aquí, y cuando terminó de hablar el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Cuál es el consejo que hay que obedecer? El del profeta, no es el del rey, no es el del sacerdote, es el del profeta. Sigue diciendo Jeremías nuevamente en el 11:21, por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo, no profetices en el nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. ¿Qué le está diciendo el rey a Jeremías? No quiero que profetices en nombre de Jehová. Y si no profetiza en nombre de Jehová, entonces ¿en nombre de quién va a profetizar? Las palabras fuertes no son las mías, son las de Jehová. Amén. Primera de Reyes nuevamente, 19 del 1 al 3 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuántos profetas mató Elías? Ahí, no. 450 profetas mató Elías a espada. ¿Ustedes recuerdan eso? Está registrado en las escrituras. Y Acab se lo contó a Jezabel, su esposa. Y cuando Jezabel escuchó esto, dice que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, no Jehová, no Dios, los dioses, porque Jezabel no era israelita, era una sacerdotisa de Baal, pero era la esposa del rey de Israel. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Elías? Que viendo el peligro, viendo esta amenaza de muerte, pues se levantó y se fue para salvar la vida. Amenazas de muerte. Pero eso no se queda ahí. Volvemos a Crónicas y vamos a ver qué pasó con Zacarías. Dice aquí, en segunda de Crónicas 24, 20 al 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, conspiración contra Él. Y por mandato del rey, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Este no corrió con tanta suerte. A este lo mataron. ¿Dónde? En el templo. Fíjense a dónde llegó el pueblo de Israel con los profetas. Vuelvo a Primera de Reyes 18. Estoy saltando de Crónicas y Reyes. Yo les exhorto a que coman Biblia y lean en detalle estas historias para que entiendan a profundidad. Yo estoy yendo un poquito rápido por amor al tiempo. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice?
Aquí está hablando uno de los siervos del rey, le está diciendo, no ha sido dicho a mi señor, está hablando con Elías. Cuando Elías fue donde él y le dijo, dile a Jezabel que yo estoy aquí. Le está diciendo, no, le dijo estas palabras, le está diciendo, no, espérate, porque de aquí a que yo vaya y vuelva, ya tú te has ido, ¿y qué va a hacer ella conmigo? Mire lo que va a hacer ella con él. Matarlo también, porque no lo retuvo, no lo mató en ese momento, sino que simplemente lo dejó hablar y lo dejó ir. Dice, no ha dicho mi señor, no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová. La profetisa de Baal, ¿qué hizo con los profetas de Jehová? Los mataba. ¿Y el rey de Israel lo permitía? Dice él que él escondió a 100 de los varones de los profetas de 50 en 50 en cuevas y lo mantuve con pan y agua. Es decir, Elías, yo tuve misericordia de los profetas, ten tú misericordia de mí, no me hagas esto, no me mandes allá para que cuando yo vuelva aquí ya tú no estés y me maten entonces a mí. ¿Qué hacía Jezabel? Los mataba. Por eso vemos que Elías, cuando le mandaron el mensaje de que mañana le iba a hacer lo mismo que le hizo a los 400 profetas de Baal, matarlo a espada, él pues se marchó. Así que, en resumen, ¿qué fue lo que hizo Israel con los profetas? Los encarcelaron, los golpearon, los azotaron, los amenazaron de muerte, los persiguieron y los mataron. ¿Algunos de ustedes saben cómo fue la muerte del profeta Isaías? ¿No saben cómo fue la muerte del profeta Isaías? A Isaías lo colgaron de los pies y lo levantaron. Y con una sierra lo aserraron y lo partieron en dos. ¿Ustedes pueden creer que eso es una muerte para un profeta de Dios? Eso es una muerte horrorosa. Pero eso hizo Israel con los profetas. No obstante las advertencias que vimos, que hacen bien en escuchar, que no menosprecien la profecía, que escuchen la palabra, que escuchen al profeta, que los oigan. Todo esto hizo Israel con los profetas. Les dio advertencias. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, las plagas grandes y permanentes. No se irán las plagas de ti. Dice que enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿No suena eso a lo que viene en un futuro cercano? Habrán hambres, pestilencias, guerras, rumores de guerras. ¿No está profetizado eso también? Pero en aquella ocasión que les hablaba, no sé si lo recuerdan, de que el pueblo de Dios no conoce el tiempo en el que está viviendo, porque no está prestando atención a los profetas. Todo esto está profetizado, vendrán cosas para esta tierra que si usted no está del lado de Jehová, va a sufrirlas. Por eso es que es tan importante que nosotros prestemos oído a las palabras escritas. ¿Dónde? Palabras inspiradas, palabra de Dios, sus profecías. Advertencias. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis,
¿Él también qué cosa hará? Nos dejará. ¿Ustedes creen que Él nos dejará realmente? Si nos dejara, no habría necesidad de tener el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado. Esto lo que nos lleva a decir es que nos dejará sufrir las consecuencias de nuestras elecciones. Porque si elegimos mal, si no estamos haciendo el bien, nos va a venir ¿qué? El mal, todas las maldiciones que estaban escritas en el libro. No por parte de Él, sino porque, como dije ahorita, hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y quién es ese? Satanás. El enemigo de las almas. Sigue diciendo aquí en 2 de Crónicas 12:5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. Si nosotros no estamos cumpliendo con las leyes, los estatutos y cumpliendo todos esos escritos, ¿qué pasará? ¿No nos pasará lo mismo que le pasó a Israel? Vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. ¿Por qué os he dejado? Porque ya se los había dicho. Si ustedes me dejaren, yo los dejaré. Ustedes me dejaron, pues yo los dejé. El Señor está cumpliendo su palabra, lo que dijo. Aquí hay otro ejemplo. Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante de ¿quién? El profeta Jeremías. Yo no sé si ustedes han notado que yo estoy haciendo mucho hincapié en el profeta, porque normalmente y en el tema anterior, cuando inicié diciendo ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Hecho lo mismo que se hizo. Y nosotros, si no nos humillamos ante el profeta para este tiempo, ¿qué puede suceder con nosotros? ¿No serán todas esas mismas calamidades que pasaron para el pueblo de Israel? ¿No pasará eso con el pueblo adventista? Sigo leyendo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de quién. De Jehová. No soy yo que estoy hablando, es Jehová que está mandando el mensaje. ¿Y qué hizo Sedequías? Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y fíjense quiénes más le siguieron, quiénes más los acompañaron. Cualquier coincidencia con la realidad, con cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Yo no estoy diciendo nada todavía, yo simplemente estoy leyendo las escrituras. Dice, todos los principales sacerdotes. ¿Y qué fue lo que leímos esta mañana del papel de los sacerdotes? Y en el tema anterior que tuvimos con relación a esto, que los sacerdotes estaban ¿para qué? Para instruir, para enseñar al pueblo, en la parte espiritual. Estaban para ofrecer sacrificio, para servir en el templo. Pero aquí, ¿qué estaban haciendo? Dice, todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Santificamos nosotros la casa de Jehová cuando traemos al templo costumbres de otras denominaciones que no hemos aprendido? Yo prácticamente les he comentado, yo prácticamente nací en la iglesia, 5 meses de nacido cuando mi mamá fue bautizada en la iglesia adventista.
me crié en la iglesia adventista. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos ya a la edad de 30 y pico de años, no estaba en la iglesia, estaba afuera. Pero como dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Siempre hablaba con mi mamá y me decía, mi hijo, ¿y tú no has encontrado una iglesia? ¿Tú no vas a una iglesia? Y digo, no, yo aquí no sé dónde están. En esos tiempos no existía tanto el Google como ahora, que uno podía fácilmente. Y les conté que un día, por necesidad, mis hijas querían cenar algo, yo no tenía suficiente dinero, nada más alcanzaba para comprar lo que ellas querían, no alcanzaba para el pasaje, así que salí caminando a buscarle lo que ellas querían. 5, 6, 7 años tenían. Y cuando voy caminando, digo, no voy a coger la misma ruta de la guagua porque es un poquito más lejos, dame cortar por aquí que es más cerca. Y no menos de 8 bloques de mi casa, digo, oh, una iglesia adventista. Desde ese momento empecé a visitar la iglesia y duré mucho tiempo visitando la iglesia y a partir de ahí siempre he estado visitando la iglesia hasta que finalmente, ya por ahí por el 2010, terminé bautizando. Pero lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos entender qué dice aquí. Todos los principales sacerdotes del pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová. Cuando hablo de contaminación de la casa de Jehová, es que cuando yo empecé a visitar esa iglesia, digo, pero bueno, ¿qué es esto? Yo nunca había visto un comportamiento así, una irreverencia tal que yo me quedé sorprendido. Y en un comentario a uno de los líderes, por cierto, y esta irreverencia tan grande, ¿saben cuál fue la respuesta? Bueno, si eso es aquí, yo no me imagino lo que tú verás en las otras, porque esta es una de las más recataditas, las otras son peores. ¿Y hace cuántos años de eso? Estaba hablando que cuando empecé a visitar la iglesia en el 2003. Cuando yo llegué aquí vi una cosa diferente a la que yo había crecido en la iglesia. Todas estas costumbres, todas estas cosas que han entrado a la iglesia, contaminando el templo de Jehová, el cual Él ha santificado. Y sigue diciendo, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, es decir, del lugar donde Él habitaba, en el templo que Él había santificado. Amaba a su pueblo y sentía respeto por el lugar donde Él habitaba, donde estaba la Shekinah. ¿Y qué pasó? Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio, no hubo más que hacer. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, este que se llevó prisionero a Daniel y a sus compañeros. ¿Qué les parece? Todo esto le sucedió al pueblo de Israel por no estar atento a la palabra profética, por desechar el mensaje del profeta, por no estar atento a las profecías. Segunda de Reyes 22, yo quería leer, pero ya es tarde. Yo siento que es tarde y no debería abundar mucho, pero voy a solamente leer quizá un par de versos en Segunda de Reyes 22. Ese versículo, anoten ese capítulo también para que lo puedan, Primera de Reyes 22, para que lo puedan leer en sus casas y entender todas estas cosas.
Por eso yo siempre les digo, coman Biblia, coman Biblia. Yo no soy el más sabio, es la Biblia la que habla, no soy yo. Coman su Biblia para que ustedes también estén atentos, entiendan. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas, miren lo que dice Micaías. Micaías le respondió al rey, que lo aborrecía porque no le profetizaba bien. Él le dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Qué es lo que habla el profeta? Lo que Dios le dice. Y es por eso que debemos estar atentos a lo que dice el profeta. Sigue diciendo ahí en 2 de Reyes 12, 2 y 13, el primer párrafo arriba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, fíjense bien, el rey estaba haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. En todo el tiempo que el sacerdote fue Joiada. Pero con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Porque es que cuando no es el rey, cuando no es el sacerdote, es el pueblo. Sigue diciendo: muerto Joiada, el sacerdote, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Un rey que acabo de leer que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Se muere el sacerdote y miren qué pasa. Y el rey dice aquí que desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron ¿a quién? A los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, pero no obstante Dios es tan amoroso que miren lo que sigue diciendo: y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. ¿Mas ellos qué? No le escucharon. No los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto del pueblo, le dijo: así dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también ¿qué? Los abandonará. Si dejas a Jehová, Jehová te va a dejar a ti. Termina diciendo el último párrafo ahí en Jeremías 11:8, que no oyeron. Sin embargo, eso fue lo que dijo Moisés: levantaré profeta, a él oiréis. Pero ¿qué dice aquí? No oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por lo tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿Cuáles cosas vendrían sobre ellos? Les dije que leyeran Deuteronomio 28, para que vean en los primeros capítulos todas las maldiciones que iban a llegar si no escuchaban. ¿Hubo consecuencias por rechazar a los profetas? Sí, hubo. La hay y la habrá. ¿Qué hacían? Dice Jeremías: cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Ya les he hablado en ocasiones sobre las mentiras. Póngale el color que usted quiera, es mentira. Los hijos de Dios no pueden hablar mentira, es un mandamiento. ¿Cuántos pueden decir que no han hablado mentira nunca? Fácilmente podríamos decir que todos somos mentirosos, pero es tiempo de dejar la mentira, de estar engañando a los demás. Sigue diciendo Jeremías en 7:31:
y han edificado los lugares altos de Torez que están al valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas. Algo que Dios nunca les mandó. Hasta ese punto llegó el pueblo de Israel, hasta quemar a sus hijos, ofreciéndoselo a quién? A los dioses, que como leímos, dioses que no protegieron a esas naciones de Israel. Ellos adoptaron a esos dioses y fueron a ofrecerle a sus propios hijos. Isaías 65, 2 al 4 dice: extendí mi mano todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca a la ira. ¿Saben por qué dice en mi rostro me provoca la ira? Porque estaban haciendo las cosas en el templo, en el mismo templo donde estaba la Shekinah, donde Dios habitó. Estaban poniendo imágenes de dioses paganos. Estaban trayendo costumbres paganas a la iglesia. Por eso dije que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo no estoy hablando del pueblo actual, yo estoy hablando de Israel. Sacrificando muertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Estará así el pueblo de Dios en este momento? Jeremías 2, 11 al 13 dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Las naciones paganas, ¿han cambiado sus dioses? No, las naciones paganas nunca cambiaron sus dioses. Aunque ellos, dice aquí, no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Estamos cambiando las cosas que Dios nos dice que debemos hacer por las que no nos ha dicho, y al hacer ese cambio estamos haciendo cosas que nos aprovechan. ¿Estamos consiguiendo las bendiciones que Él prometió con eso? ¿O por el contrario? Dios fue claro cuando dijo qué pasaría si ellos no escuchaban a los profetas. Dice Salmo 78, que la última ocasión que estuve aquí les mandé que lo estudiaran. ¿Cuántos lo estudiaron? Estudien Salmo 78, por favor. Anótenlo ahí también. Léanlo esta tarde. Salmo 78 dice todas las cosas que hizo Israel y por qué Dios los abandonó. Dice, voy a leer del 56 al 61 solamente. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como algo engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. ¿Hasta qué punto llevaron los israelitas a Dios? ¿Será que los adventistas del séptimo día estamos llevando a Dios a ese mismo punto? A aborrecer a esa iglesia que Él levantó. Esa iglesia de la que le comenté en la última ocasión, que tiene un certificado de nacimiento profético, que fue levantada por profecía. Dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, salió del templo, se fue, dejó la casa vacía. La tienda en que habitó entre los hombres,
y entregó a cautiverio su poderío y la gloria en manos de ¿quién? El enemigo. ¿Quién es el enemigo de las almas? Satanás. ¿Quién es el enemigo de Dios? ¿En manos de quién los entregó? El enemigo. En manos de Satanás. Porque ellos se volvieron la espalda a Dios y se fueron con ¿quién? Fueron con Satanás. ¿Estará pasando eso en la actualidad? Me da miedo pensarlo. La consecuencia por rechazar a los profetas. Dice, deseado de todas las gentes, página 19, párrafo 4. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Y en las iglesias no estamos viendo que se está metiendo el mundo. ¿Será que los adventistas también estamos haciendo lo mismo? ¿Cifrando nuestras esperanzas en la grandeza mundanal? Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios. Oiga, ¿qué cosa? Desde el tiempo en que entraron a la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano, Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma, ¿qué le seguía? Una apostasía mayor. Oh, Dios mío. Esto no es cosa pequeña. Esto no es cosa para pasarla por alto. Porque como dije hace un momento, dice Isaías, ¿qué es lo que fue? Lo que será. ¿Qué es lo que será hecho? Lo que se ha hecho. Este es el Israel literal, el Israel biológico, los descendientes directos de Abraham. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿A poco no? Dice aquí, a cada reforma seguía una apostasía mayor. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey? Que el rey, mientras estuvo el sacerdote Joaida, él estuvo haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, y que una vez muerto Joiada, ¿qué pasó? Abandonaron la casa y se fueron ¿a qué? A adorar dioses paganos. Así que el profeta, el sacerdote y el rey logró hacer una reforma en el pueblo, pero una vez él murió, ¿qué vino? Una apostasía mayor. Dice el mismo deseado a toda la gente, pero esta vez en la página 27, párrafo 1. El pueblo a quien Dios había llamado a ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante ¿de quién? ¿Ustedes están escuchando? ¿Ustedes están entendiendo a dónde lleva el no escuchar al profeta? ¿A ser representantes de quién? De Satanás. El pueblo hacía la obra ¿de quién? De Satanás. Que deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. ¿Ya saben por qué muchos dicen que ese Dios del Antiguo Testamento era un tirano? Estamos empezando a entender por qué la gente dice, ese es un Dios destructor, ese es un Dios terrible. ¿Era él que destruía el pueblo? ¿Era él que destruía? No, era que Satanás, estaban en manos de Satanás porque se habían ido del lado de Dios, y Satanás lo único que quiere es la destrucción del hombre.
la restitución de la raza humana. Pero entonces ahora se está viendo que el malo es Dios. Y eso es por causa de que el pueblo de Israel representaba mal el carácter de Dios. Pregunta: ¿estaremos nosotros representando mal el carácter de Dios? Los mismos, oiga ahora, los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. ¿Para qué eran los sacerdotes? Para instruir, para guiar al pueblo espiritualmente. ¿Y ellos mismos estaban en qué condición? Por no escuchar la voz de los profetas. Miren lo que dijo Jesús con relación a todo esto mismo. Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37 al 38, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada, ¿cómo? ¿Se fue la presencia de Dios? Sí, se fue la presencia de Dios. La Biblia lo dice y yo lo creo. Y vuelvo y repito, esto no es palabra mía, esto es palabra de Dios. Y no es que me esté queriendo considerar como profeta, porque Dios habla a través del profeta. Pero lo que yo he hecho es leer lo que escribieron los profetas. Y ustedes han escuchado. Ahora yo pregunto, y ya con esto termino. ¿Cuál será la condición actual de la iglesia? La condición actual de la iglesia. ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿Qué ustedes piensan? Apocalipsis nos da una idea de lo que vamos a terminar leyendo ahora mismo. Apocalipsis 3. Ya estoy terminando. Ya con esto termino. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? Voy a leer a partir del verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Quién fue que escribió? Ahorita leímos en Apocalipsis 1:1 que era palabra de Cristo que Dios le dio y le envió a través de su ángel a su siervo, el profeta. Y le dice el ángel a Juan: escribe a la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ahora yo pregunto, si yo estoy con Dios, se podría decir que estoy caliente. Y si estoy con Satanás, se podría decir que estoy frío. Pero la Odisea está aquí, mire. ¿Y qué usted cree que es esa condición? ¿De qué lado está? Realmente. Por eso sigue diciendo aquí. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te quieres mantener neutral, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa que Dios vomite de su boca a la iglesia de la Odisea? No es lo mismo que acabamos de leer anteriormente, en donde abandonó el templo, abandonó la casa, la dejó vacía. ¿Será lo mismo? Porque tú dices, la iglesia, nosotros somos la iglesia verdadera. Y no es que no lo seamos, lo somos. El problema es la condición en que se encuentra. Yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Señor? Y no sabe que eres un desventurado, sin suerte,
un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso no era lo que le preocupaba a Moisés con relación al pueblo de Israel, que no estaba preparado para la obra que tenía que hacer, la ceguera espiritual que tenía. Y aquí el mismo Jesús está diciendo que la Odisea, esta iglesia, está también ciega y está a punto de ser dejada sola. La condición de la actual de la iglesia es esta, lo dice la sierva del Señor. La iglesia se encuentra en el estado laodicense, acabamos de leer, pero peor aún, lo que vamos a leer ahora. Eventos de los últimos días, página 45, párrafo 4. La presencia de Dios no está en ella. Y ya yo aquí voy a terminar. La próxima vez, cuando será, el pastor me dirá, vamos a continuar con este tema, porque ahora nos toca hablar. Yo me pasé toda la mañana hablando del pueblo de Israel. En una segunda exposición vamos a hablar de la actualidad, de esa condición actual de la iglesia, en donde dice eventos de los últimos días, versión 2009, en la página 45, párrafo 4, que la presencia de Dios no está en ella. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. ¿Cuándo hace esa Y empecemos a entender de que un pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Y qué es lo que estaban haciendo con Ellen White? La profeta que Dios levantó para este tiempo. Porque ante cada crisis Dios levanta un profeta. ¿Y va a mantener este pueblo sin profeta? No. Tenemos un profeta al cual tenemos que oír. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo los libros de Ellen White? ¿Cuántos estamos leyendo la profecía? Es tiempo de que si no lo estás haciendo, hagas como yo. Ya yo empecé con el conflicto de los siglos y así seguiré leyendo constantemente Biblia y espíritu de profecía. Hay que comer Biblia, hay que comer espíritu de profecía. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén.